Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Carlos de Shizu Latinos. El día de hoy estamos aquí en el consulado peruano en Tokio, ¿no? Y estamos junto a la cónsul Anne Maeda. Muchas gracias, cónsul, por recibirnos hoy, ¿no? Muchísimas gracias. Mire, yo vengo de Shizuoka y bueno, le traje un pequeño presente. Esto de aquí es Shizuoka es igual a Ocha, ¿no? Entonces, el más rico de Japón, me imagino. Sí, es el más rico de Japón y es el que más produce también dentro de Japón, ¿no? Claro. Aproximadamente unas 25.000 toneladas al año. Así que le traje Ocha y unagi pie. Oh, Sí, es uno de mis favoritos. Ajá, sí, ya he comido unagi pie también. Ajá, perfecto. ¿Conoce Shizuoka usted? Sí, he tenido oportunidad de viajar a Shizuoka. Sí. No, más bien, muchísimas gracias. Primeramente agradecer a Shizu Latinos, a ti Carlos, por esta oportunidad que me permiten estar en la plataforma de ustedes. En Facebook sé que tienen una gran audiencia y eso nos va a permitir pues dar a conocer la información importante, ¿no? del Consulado General del Perú en Tokio hacia la comunidad peruana. Así que nuevamente te agradezco, Carlos, de venir desde tan lejos hasta acá para esta entrevista. Sí, muchísimas gracias, ¿no? ¿Desde cuándo está usted aquí en Tokio, en el Consulado General de Perú? Asumí el consulado el 1 de agosto del año pasado. Eso quiere decir que ya son 8 meses que estoy acá en el Japón. Sin embargo, mi primera misión en el exterior fue también aquí en el consulado, del año 2005 al 2010. En ese tiempo, obviamente eran otros tiempos, ¿no? Cuando solamente había un solo consulado en todo el Japón, que era el consulado en Tokio. Posteriormente se abrió el consulado en Nagoya, ¿no? Y bueno, ya después de unos años, 11 años creo, después de 11 años. Claro, he regresado a Japón para cumplir las funciones como cónsul general. Claro. Por el apellido usted es descendiente. Sí, así es. Ajá, sí, ¿no? ¿Siempre estuvo en Perú o de joven vino aquí a Japón? ¿Cómo es más o menos su trayectoria para saber un poco? Bueno, estudié el colegio, la primaria y secundaria en el Perú. También estudié la universidad. Soy abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Luego de egresar de la universidad, ingresé a la Academia Diplomática, que es el camino para poder llegar a ser diplomático peruano. Hice mis estudios allí y luego en el 2003 ya ingresé como tercera secretaria, ¿no? A trabajar en la Cancillería peruana. Estuve allí hasta el 2003-2004. En el 2004 estuve haciendo una maestría en el Reino Unido sobre diplomacia y asuntos internacionales. Y cuando regresé al Perú estuve unos 4 meses y luego fui asignada a trabajar al consulado aquí. ¿Y qué tal cómo vio el consulado entonces? Efectivamente, hay que recordar que a finales de los 80, comienzos de los 90 hubo un importante número de peruanos con nacionales que vinieron aquí a forjar un futuro mejor. Y obviamente en ese momento no había consulado. Solamente era una sección consular de la Embajada del Perú que se encontraba en Shibuya. Obviamente pues era muy reducido el espacio y el gobierno peruano consideró necesario contar con la apertura de un consulado que pudiera atender de mejor manera. Sin embargo, el flujo de connacionales que vinieron acá fue bastante grande, es decir, de lo que recuerdo de las estadísticas, empezamos con 600, 800, luego a finales de los 80, 4.000, 6.000, 19.000, 30.000, hasta llegar casi en el año 2005, 2006, cuando yo estuve acá, ya éramos casi 60.000 peruanos. O sea, fue una migración muy, muy grande y obviamente con muchísimas necesidades. También hay que recordar que hubo una modificación y mejoras por ejemplo, en el sistema de identificación nacional.
Antes era la libreta electoral de 3 cuerpos, que era una libreta de cartón que se abría y se pegaba la fotografía, para luego pasar a lo que conocemos ahora con el DNI azul, que es un plástico que parece más una tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. En esa época estaba el pasaporte verde, que también se colocaba la foto, se ponía la huella digital. Luego pasamos al pasaporte guinda, manual también. Posteriormente, ya cuando estuve aquí, los pasaportes mecanizados, es decir, ya impresos, ¿no? Y a lo que tenemos ahora, que son los biométricos, que tienen ya el chip especial, que permiten tener este reconocimiento, ¿no? De data, ¿no? Claro. Que puede ser utilizado en todo el mundo. Entonces han habido, sí, efectivamente, cambios muy grandes en este periodo de 30 años, más o menos, 33 años, en donde obviamente las necesidades, las mejoras han tenido que ir dando, ¿no? Paulatinamente, porque hay que reconocer que si bien es cierto, al comienzo de la migración peruana aquí al Japón, muchos pensaban en trabajar un breve periodo de tiempo, 3, 4 años, juntar un poco de platita, mandarla a Perú y regresar para hacer un negocio o estudiar. Sin embargo, mi papá vino por 2 años, se fue el año pasado, ¿cuántos? 26 años casi aquí en Japón, ¿no? Pero sí, el que menos venía por un tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, nada más. Pensaba regresar. Sin embargo, la realidad es otra. Es decir, estos peruanos que vinieron acá empezaron a consolidarse, inclusive a hacer familia, y bueno, ya tenemos la comunidad consolidada que tenemos ahora. Inclusive con mucha alegría pues vemos aquí jóvenes que ya tienen inclusive su familia, sus niños, que los inscriben acá. Ya no sería entonces segunda generación, sino hasta tercera generación. Los que vinieron en los finales de los 80s, 90s, ya inclusive son abuelos. Entonces ya es una comunidad muchísimo más arraigada, más acostumbrada, ¿no?, a la realidad y a la comunidad japonesa. Sí, sí. Justo como usted dice, en la primera generación de decaseyes que llegaron, ¿no?, en los años 90, con aproximadamente 25, 30, 35 años, ya ahorita ya pues, ¿no?, haciendo sumas, ¿no?, ya 60, 65 quizás, ¿no? Exacto. ¿Usted cree que hubo algún cambio para bien, quizás para mal? No sé, ¿qué tipo de cambio usted ha notado en ese, viendo ese entonces, ¿no?, que llegó aquí y después ahora ya como cónsul, ¿no? General. Claro. Yo lo que podría decir, y ya de la experiencia no solamente aquí en Tokio, sino en otras misiones que he estado en el exterior, una característica fundamental de la comunidad peruana es que es full chamba, full trabajadora. No hay comunidad extranjera que no se reconozca por su trabajo que la peruana. Y esa es una de las constantes que yo he visto desde que yo, estando en el colegio y veía compañeros, amistades que iban a trabajar a Japón, cuando yo todavía estaba en el colegio. Entonces la primera ola la he podido ver, pero con otros ojos, ¿no? Ya estando aquí, obviamente he visto que existe pues este sentimiento de superarse, de dar todo, ¿no?, para justamente ser mejores, ¿no? Y lo que sí hay que reconocer es de que ha habido un cambio sustancial en lo que son, por ejemplo, las nuevas tecnologías. Cuando yo vine aquí, y eso es una de las cosas que quisiera resaltar y agradecer, por ejemplo, la plataforma que ustedes tienen, por dar información a la comunidad hispanohablante. Cuando yo vine aquí por primera vez en el 2005, yo recuerdo que había, en ese tiempo, las comunicaciones por escrito de algunas revistas, sí, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Y a veces era muy difícil como consulado brindar esa información, porque a veces la revista no llegaba a todos. No había Facebook, no había Twitter, no había TikTok, no había YouTube. Entonces era muy complejo tratar de explicarle a la gente, vea en la página web cómo se hace eso. Si bien es cierto, aquí tenían los celulares ultra modernos, todavía no había internet a la forma como lo vemos nosotros. Entonces es allí donde uno de los problemas que
observé en ese momento era muchas dificultades para poder dar la información actualizada a la comunidad para que puedan realizar bien sus trámites. Había muchas personas que querían renovar su libreta electoral para sacar su nuevo DNI o para sacar su nuevo pasaporte. Teníamos impresiones de cuáles son los requisitos, pero más bien era Radio Bemba en donde decía, oye, ¿cómo es para sacar? Tienes que hacer esto. Llegaban acá, no señor, falta tal cosa, no señor, no, faltaba, esta foto tiene que ser con fondo blanco. Y claro, ese malentendido o falta de información hacía obviamente que muchas personas se molestasen. Como le decía, ¿no? Una de las cosas que me ponía nervioso cuando venía aquí al consulado era eso, porque llegaban personas a veces gritando, ¿no? Que por qué nos tratan así, yo vengo desde lejos, ¿no? Exacto. Pero yo decía por mi crianza japonesa, ¿no? Yo decía, pero si le están diciendo que traiga tal cosa y no lo trae, ¿cómo le van a atender, no? O sea, si le piden pasaporte y no tienen pasaporte, o sea, ¿cómo van a atender? Claro, pero es que también hay que reconocer que es, como lo dije, una población que trabaja, que toma su descanso el día porque tiene que hacer ese trámite por algo. Entonces obviamente uno no se prepara, cosa muy distinta que observo ahora. Es decir, ya no hay forma de decir, no, es que no me contestan los teléfonos. No, un momentito, tenemos WhatsApp, tenemos Line, tenemos correo electrónico, tenemos inclusive cartas, ¿no? Es decir, tenemos todos los medios para poder responder. Es decir, ya no hay manera para decir, no, yo no sabía. No, entonces yo creo, y también eso es lo que me gusta de las personas que ya saben. Entonces, obviamente es un trabajo que ha costado pues un poco de tiempo, pero a la larga los frutos se pueden ver, ¿no? Luego de 3 décadas, ¿no?, de migración, los peruanos que están aquí ya se han asentado. Es decir, ya las personas que vinieron en la primera, ¿no?, en el primer grupo, pues ya están más bien concluyendo, ¿no?, parte de la vida. Y el tema allí es algo que sí me gustaría rescatar, porque creo que eso no se está mencionando de manera clara y abierta. Como lo mencioné, una de mis visiones o de lo que he percibido es de que en todas las comunidades peruanas en el extranjero son muy trabajadoras. Pero eso se está perdiendo, en el sentido de los jóvenes ahora han tenido las comodidades que no tuvieron sus padres o sus familiares cuando vinieron acá. Estas personas dejaron el Perú, dejaron familia, dejaron cosas, agarraron lo que pudieron y se vinieron acá a trabajar. Trabajaron muchísimas horas, sin descansos y horas extras. Y claro, el fruto de todo ese esfuerzo y de todo ese sacrificio, de todo ese sudor y lágrimas, se ve ahora reflejado, ¿no? Pero que eso no ha sido transmitido, esa es mi opinión, a las generaciones jóvenes, porque piensan que todo ya está dado. Cuando yo converso con gente joven, ¿no?, y les pregunto, ¿qué quieren hacer de grandes, no? La pregunta, ¿no?, que me dicen, me miran un poco como que no saben. Muchos de ellos me dicen, quiero ser tiktokero, youtubero, gamer, ¿no? Quiero tener no sé cuántos followers para que me den mi placa de YouTube, etcétera, para que pueda monetizar esos views, esos videos. Sí. Y ahí poniéndome a pensar un poco, ¿no? Claro, es el éxito instantáneo, el éxito de cuántos likes o cuántos followers puedes tener en este momento. Pero no es lo que nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron. El trabajo, el sacrificio, el estudio, ¿no? Es decir, no es solamente tener pues el éxito o los resultados inmediatamente, cuántos follows, cuántos likes tengo, ¿no? Sino es de todo el estudio, de todo lo que me esfuerzo, qué es lo que voy a conseguir para mí y para mi familia. Entonces es allí donde creo, ¿no?, que es importante la labor de la familia, ¿no?,
pero también es importante la labor que hacen ustedes. Claro. ¿Por qué? Jóvenes, sí. Exacto, ¿por qué? Porque aquí yo tengo dos ideas muy claras, que se parecen mucho a las palabras, pero tienen significado distinto. Uno es inspirar, ¿no? ¿A qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me proyecto a futuro? ¿A qué mejor persona quiero ser? Quiero ser un médico para salvar vidas, quiero ser un ingeniero para poder construir casas que no puedan ser destruidas por sismos, por decir, ¿no? Aspiración. Pero el otro es inspiración. ¿Quiénes me inspiran? Mi familia, mis padres, mis abuelos, profesores, gente que ha hecho algo por la comunidad, por las personas, ¿no? De manera concreta, que inspire a los jóvenes a decir, yo también quiero hacer algo así. Porque si no, yo solamente quiero ser youtuber con 1000 likes en un día, pero va a venir otra persona que va a hacer otro video y al día siguiente ya ese video se olvidó. Claro. ¿Qué cree que se debe todo eso, esa falta de interés por algunas cosas que quizás son importantes, ¿no? El saber sobre las leyes, el saber sobre la pensión, ¿no? El saber sobre prevención de desastres, ¿no? Que expuso la señora Roxana Oshiro, ¿no? ¿A qué cree usted que va esa falta de interés? Es difícil saberlo porque de igual manera nosotros cuando hacemos también estos videos, clips informativos, sí tenemos un público que nos escucha, ¿no? Que lo ve, pero no es masivo, ¿no? Entonces es también allí la necesidad de buscar ideas creativas en nuestro lado para poder justamente, ¿no? Picarle la curiosidad. Sí. Porque le comento una cosa que justamente debido a la pandemia, obviamente el tema del distanciamiento social, evitar la propagación del virus, nos hizo utilizar con mayor fuerza los medios de comunicación que teníamos disponibles, Facebook, etcétera, ¿no? Y claro, si poníamos, por ejemplo, un video sobre temas migratorios de 45 minutos, nadie lo veía. ¿Qué cosa hicimos? Hacerlos pastillitas. Máximo 5 minutos, 3 minutos sería fabuloso, 2, genial. Y empezábamos a hacer estos pequeños videos. Y ahí empezábamos a ver, la gente está diciendo, interesante, tengo esta pregunta, tengo este problema, contáctense conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque eran cosas mucho más directas, de menor tiempo para estas personas que trabajan. Yo me imagino a alguien que está en un pequeño descanso, mira su celular, obviamente no va a ver 45 minutos de trayecto del trabajo a la casa, no lo va a ver. Pero si ve una pequeña pastillita, esta información me interesa, este es mi caso, o este es el caso de mi familia o de mis amigos. Y ahí empezamos a ver que efectivamente ha tenido resultado. No inmediato, nos ha tomado meses y nos está tomando meses porque al igual que ustedes es necesario identificar un tema, tener los profesionales adecuados que den la información correcta y oficial, ¿no? Y obviamente hacer toda la parte logística pero de todas maneras hemos visto que sí ha calado y sí hemos tenido comunicaciones o comentarios de gente, hagan esto, o pregunten también eso. Entonces vamos a ir recolectando esas opiniones, esas consultas que tenemos para seguir dando. Por ejemplo, el año pasado hicimos justamente unos videos sobre asuntos migratorios, renovación de visas, casos de divorcio, etcétera, etcétera. Ahora, hace el mes pasado, el mes de marzo, empezamos a hacer la presentación de videos sobre temas de notariales y escrituras públicas, que muchas personas por el tema de la pandemia están otorgando poderes hacia el Perú. Entonces era necesario dar estas informaciones prácticas para las personas, ¿no? Y justamente estamos viendo para junio, julio, ¿no? Una publicación también de videos sobre, por ejemplo, cómo constituir empresa, es decir, el tema del emprendimiento peruano, porque una cosa es, tengo este emprendimiento, hago esto
¿no? Por mis Sí, amigos, sí, sí, pero sí. no es una cosa formal. Exacto. Que requiere un montón de pasos, que requiere obviamente pues la asesoría especializada de abogados, contadores, etcétera. Pero que por lo menos si estás interesado, ok, esto te podemos brindar, ¿no? Pero es difícil, no es fácil porque obviamente mucho requiere también el interés por parte de la comunidad. Sí. Porque nosotros podemos tener, ¿no?, mucho interés de decir, yo quiero hacer la exhibición o la exhibición de poesía andina, de cri, 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 nadie me va a acercar. Sí. No, pero ok, si necesitan esta información, perfecto, la podemos ver y la podemos brindar. Pero poco a poco, porque también no podemos dar tanta información porque la gente también como que satura, entonces Claro, es pastillitas, una a la semana. Qué bien. Y o sea, esa información que ustedes brindan es en base a los comentarios que llegan, ¿no? Exactamente. Entonces es prácticamente como una conversación directa, ¿no? Tú me preguntas algo, yo te hago este video y te respondo, ¿no? Exactamente. Qué bien que haya eso. Eso no había, ¿no? Recién comenzaron el año pasado. Exactamente, lo que pasa es de que justamente por el tema de la pandemia ya tampoco no es muy factible poder hacer estas reuniones, conferencias, porque primero la gente es muy difícil que venga por lo costoso del transporte, el trabajo, etcétera. Entonces, el medio más adecuado es a través de las redes sociales. Claro. Y es gratis, así Y que, es gratis, exacto, claro. o sea, tanto para Para ti, ambos, exacto. para ambos Entonces, lados. y lo bueno es de que si no lo ves ahora, lo puedes ver más tarde. Claro. Y no pudiste sacarle la información, no importa, está allí, sígala viendo. Se puede buscar, Exacto. no todo está no clasificado. Exacto, ¿no? exacto. Exactamente, ¿en qué páginas están? En todas nuestras redes sociales. En todas las redes sociales del consulado. Instagram, Facebook, YouTube. Ajá. Y bueno, nosotros nos comunicamos por WhatsApp y Line, ¿no? Claro, básicamente. qué bien. Eso Bueno, quiere decir que no nos sigue. No, sí. ¡Oh! Lo bueno es que Facebook a veces se pasa de Facebook, ¿no? Pero a nosotros también, por ejemplo, nos gustaría colaborar con eso, ¿no? O sea, si hay alguna información, nosotros podemos también compartirla, ¿no? Perfecto, entonces más bien muchísimas Claro. gracias por ¿no? ayudarnos también, porque de eso se trata. De eso se trata. Exactamente, sí. ¿no? Cónsul, ya como para ir terminando, ¿cómo cree usted que se podría fortalecer ese lazo también, no solamente con nosotros los peruanos, sino con las autoridades japonesas que están, creo, más directamente conectados, ¿no? En cierta parte, ¿no? Donde vamos a pedir documentos, donde vamos a quizás solicitar alguna ayuda, algún subsidio, ¿no? Claro. En esos casos, ¿cómo ustedes van a ciertos municipios no sé, a hablar con los encargados? Constantemente, no sé, hablan sobre las problemáticas que tienen en cierta ciudad, por ejemplo, o en cierto ken, ¿no? ¿En eso tienen algún tipo de contacto ustedes? Sí, justamente debido a la pandemia, cuando yo llegué el año pasado, ¿no? Mandé comunicaciones a las autoridades de las diferentes prefecturas, municipios, ¿no? Sin embargo, por el tema de la pandemia me dijeron, por ahora, no. Exacto. Esperemos pues que poco a poco se vaya pues levantando las restricciones, el número de contagios disminuya, porque el contacto directo con las autoridades locales es muy importante para nosotros. Sumamente importante, creo. Pero lo que sí quisiera explicarle, ¿no?, es que si es que sucede, si es que ocurriese alguna situación en donde se requiere que el consulado se comunique, por ejemplo, al municipio para explicar algún procedimiento o la necesidad de alguna documentación, nosotros lo hacemos. Han habido casos de personas que se acercan acá indicándonos que existen A o B situaciones, ¿no? No quiero generalizar, claro, ¿no? Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Con qué municipio usted está tratando este tema? Nosotros nos comunicamos directamente, inclusive si tiene el nombre de la persona, nosotros nos comunicamos con esa persona a fin de subsanar, de ver cuál ha sido el inconveniente de algún documento o no. Claro. Pero eso existe, es decir, nunca se van a cerrar las puertas por parte del consulado. Qué bien, ¿no? Qué bien. Sí, le comparto eso también porque hace un mes aproximadamente hablamos con el alcalde de Iwata, con el señor Kisachi, y él también nos habló sobre eso, ¿no? Que
que le gustaría mucho también poder contactar con autoridades de otros países, en otros consulados, ¿no? El consulado, por ejemplo, brasileño está ahí nomás en Juan Max, ¿no? Está 10, 15 minutos y siempre están en contacto, ¿no? Con el consulado peruano también me mostró su interés, así que una vez que pase esto del coronavirus, ¿no? Estaría encantado de quizás poder servir como puente, ¿no? Para que se entonces alguna... te tomo la palabra, claro, sí, así sí. Que esperemos pues claro, un tiempo que pase todo eso de coronavirus, ¿no? Ok, cónsul, ya para cerrar, algunas palabras, por favor, para la comunidad, para esta cámara, si desea. Muchas gracias, Carlos. Nuevamente quiero agradecer a Shidulatinos por esta oportunidad que me permite poder dirigirme a la comunidad hispanohablante, especialmente a la comunidad peruana, para que por favor sigan el canal de Shidulatinos y no se olviden de seguir a los canales que tiene este consulado a fin de que puedan contar con la información requerida para los trámites que puedan ustedes necesitar y que con mucho gusto nosotros atenderemos. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Muchísimas gracias por compartir este espacio, por habernos atendido. Sé que ustedes están con mucho trabajo siempre y bueno, amigos, nos vemos. Muchísimas gracias.